Ministro del Interior, señor de Vargas, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir. A usted, muy buen día, Carlos. Muchas gracias. Buen día. No sé por dónde comenzar. Hay tanto, ¿verdad? No, quiero plantear esto que tiene que ver con una publicación del diario Última Hora y un sondeo de opinión, y aparece que el 97% dice que estamos peor con relación a otra época o a otro momento. ¿Cómo recibe el ministro del Interior? Porque al final es una percepción, es parte de lo que pueda creer la gente, ¿verdad? En esa encuesta el 52% dice que estamos igual. El 52% dice que estamos igual. Pero que para nosotros no es alentador, ¿verdad? O sea, no es lo Pero ideal. Estar igual no es lo mismo que estar peor. Pero usted particularmente, ¿cómo cree que estamos? O sea, independientemente, yo sé que no va a venir a decir que estamos peor o estamos mal, pero yo creo que estamos igual, ¿verdad? Estamos igual. Lo que pasa es, a ver, la pregunta es bastante simple para una respuesta muy compleja, creo yo. Sí. Y te explico lo siguiente, Carlos. En los primeros 2 meses de gestión yo le pasaba el siguiente informe al presidente de la República. Por eso tiene que ver muchísimo la prensa en este tema de seguridad o inseguridad. Le pasaba yo el dato de que los crímenes cometidos utilizando motocicletas habían disminuido en un 65%. Ese es un número que nos arroja el Observatorio Paraguayo para la Seguridad Ciudadana, que es una dirección del Ministerio del Interior que trabaja puramente sobre datos proveídos por la Policía Nacional. Le pasaba yo otra información que daba cuenta que las incautaciones en materia de drogas y de contrabando en un caso habían aumentado en un 239% y en el otro aproximadamente 110 o 115%, también productos del mismo observatorio. Y al día siguiente yo ya leía un Twitter que decía, de Vargas dice que la criminalidad disminuyó en un 65%. Cuando yo me referí exclusivamente a los hechos punibles cometidos utilizando motocicletas. ¿Me entendés? Era específico, ¿no? Claro, yo no hablé de una disminución del 65% de la criminalidad. Por eso me preocupa cuando se sacan de contexto y se tergiversan en frases lo que uno manifiesta, ¿verdad? Y respondiendo finalmente a tu pregunta, en algunos aspectos se ha mejorado, en otros seguimos igual y en otros se ha empeorado, ¿verdad? Pero sí, mi respuesta es específica. No nos satisface la gestión y debemos tender a mejorar, obviamente. ¿No estamos peor, ministro? ¿No estamos peor como se cree? Según los números, no. Pero presidente, perdón. Pero atendeme, y ahí otra vez, te lo voy a poner desde el siguiente punto de vista. Y yo creo cuáles son los errores que se cometen. En un universo de 100 encuestados, voy a utilizar un ejemplo exagerado y sencillo para que se entienda. En un universo de 100 encuestados, vamos a utilizarle un término, y vos le pones a los 100 y le vas a hacer 2 preguntas a los 100. Le preguntás, ¿qué club es mejor, Olimpia o Cerro? El 50% te responde que Olimpia es peor. Le haces la siguiente pregunta, ¿cómo está Olimpia? El 50% te dice Olimpia está mal. Entonces, la conclusión final que de repente los que tergiversan, para no utilizar los términos, dice el 100% aplaza a Olimpia. ¿Me entienden? Eso es lo que ese titular, porque ahí hablaba de un 52% que calificaba la gestión de igual, o sea, y un 30 y pico por ciento que calificaba la gestión de peor. Entonces, si vos sumás igual a peor y le pones bajo el título de peor, porque no decía, te decía el 97% aplaza eso. Ministro, ¿usted cree que la prensa tiene mucho que ver en la percepción que tiene la ciudadanía con relación a cómo se vive en estos momentos? Creo que tiene todo que ver. Es demasiado amarillista. Es demasiado el poder que tiene la prensa. Te voy a pasar otro dato que tenía yo aquí, solamente para utilizar un ejemplo, que es el mismo caso que estoy estos son datos proveídos por el PNUD, o sea, por las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Inflamos demasiado el globo nosotros, ministro? No me refiero a ustedes, para empezar. No, a la prensa, digo, a todos. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un contexto en que la información producto de los hechos punibles vende, el morbo vende, ¿verdad? O sea, no estoy culpando algunos que se dedican exclusivamente a eso. Sí, no estoy culpando. Acá, por ejemplo, esta encuesta dice, la policía protege a los delincuentes, 25%. La policía está involucrada en actividades criminales, la policía protege a los delincuentes, 25%.
la policía está involucrada en actividad criminal, 50%. Y si vos sumás, Son 75. son 75, pero las preguntas no son las mismas. No es lo mismo proteger que estar involucrado. Le voy a ¿me poner al entiendes, revés, Carlos? ministro. Sí. ¿Y qué pasa si nosotros no deciden un día no poner más en los noticieros informaciones de delitos? Eso no significa que Vayan a disminuir. hayan No, disminuido, por ejemplo. pero ¿verdad? tampoco es la solución, luego. Yo no estoy planteando eso. Yo lo que estoy planteando es que la información sea objetiva y que sea sobre todo constructiva. Eso es lo que estoy planteando. Yo quisiera insistir sobre ese titular que estoy, porque, insisto, y el titular era grande, y decía, la ciudadanía aplaza, decía. Le golpeó el título. Claro que sí, sí soy el ministro del Interior de este país. Ministro, usted dijo en algunos aspectos... En todo caso, el titular, perdón, disculpa, Avenida, en todo caso el titular debía haber dicho, bueno, la ciudadanía considera que todo sigue igual. Que por cierto, para mí tampoco es halagador, ¿verdad? Porque continuar en la misma, o sea, no mejorar cuando esa es la misión para la cual nos ha designado el presidente de la República, no es satisfactorio, no es aceptable. Usted decía al inicio nomás de su intervención, en algunos aspectos hemos empeorado. ¿En qué aspecto, ministro? La verdad que hay, los números que arroja el observatorio son muchos, ¿verdad? La delincuencia, por ejemplo, migra. Cuando vos le presionás a los motochorros con los controles de matrícula de motocicleta, no por ello el que se dedica exclusivamente a esa actividad va a volverse un ciudadano de bien y dejar de cometer hechos punibles. Probablemente, producto del control de la motocicleta, va a cambiar de actividad, probablemente se va a dedicar a los hurtos domiciliarios. Entonces, está comprobado que la delincuencia migra, ¿verdad? Al producirse un decrecimiento de los índices de hechos punibles cometidos con motocicleta, aumentan otros, como el caso de los arrestos domiciliarios. No quiero ser muy específico, pero es la realidad. Pero hay situaciones y casos así que aparecen como emblemáticos. Sí. La joven en Ñemby. La joven que murió a raíz de un balazo. Sí. Que quiso, un ladrón quiso robarle a alguien, le golpea por la cabeza y se le dispara el arma y pega en la cabeza de la mujer. El día del Después clásico. está el otro Lialis. caso Lialis. en el ómnibus. Y está el caso del joven también que murió que por El robarle el último. celular. Entonces lo que la prensa hace... No, Que fue agarrar justamente esos casos, el ¿verdad? caso sobre el cual se le consultó al presidente de la República. Claro, se tomó como y que el presidente responde y dice, bueno, por un caso no se puede hablar de inseguridad, pero hay que ponerse pues, en la piel de cada familia. No, Para no, cada uno ¿sabes lo lo más que- importante, lo más triste y lo más trágico. Pero por supuesto. Pero tampoco no se puede medir el nivel de inseguridad. No, Ayer- pero debe ser un factor determinante en el sentido que, ¿qué te va a responder aquel familiar de un fallecido producto de la criminalidad cuando le hagas la pregunta? ¿Usted cree que hay inseguridad en Paraguay? ¿Qué cree que te va a responder? Pero categóricamente, Para ellos, ¿cómo que no? si para ellos se desmorona el mundo. Se cayó Obvio, parte de es su vida y obvio. de la vida. Y tampoco, en ese caso, de la respuesta del presidente de la República, porque estuve presente ahí, él Ajá. acabó de llegar, primero que acababa de llegar del Vaticano y da una conferencia de prensa. Eso, por ejemplo, yo creo que debe organizarse de una forma mejor, porque si él está llegando al Vaticano, obviamente que la conferencia de prensa se entiende que está preparada para que él dé la información sobre su viaje, pero no importa. Eso, en todo caso, los asesores deben indicarle para que él debe estar preparado a responder o no. El periodista, que no recuerdo por cierto quién fue, le pregunta: señor presidente, ¿qué opina usted de los niveles de inseguridad teniendo en cuenta la muerte que ocurrió hace 2 días? La pregunta está mal formulada, ¿verdad? Porque vos no podés, y eso es lo que probablemente, yo por lo que le conozco al presidente de la República, no le considero una persona insensible, y estoy seguro que la muerte, como a nosotros, de cualquier paraguayo, le afecta. Pero lo que básicamente él, y yo creo que lo respondió, dijo: no se puede hablar de datos estadísticos refiriéndose solamente a un caso en particular. Entonces, obviamente, si se saca esa respuesta, si se la despega de la pregunta, pareciera ser una respuesta insensible. Evidentemente, ministro, los sistemas comunicacionales de los entes en estos tiempos tienen una preponderancia muy grande, ¿verdad? Y yo el otro día hablaba con un comisario de alto rango y le decía: si ustedes se sienten mal por publicaciones o por cosas que la prensa se los achaca, ¿por qué no luchan ustedes con las mismas armas? Porque seguramente la policía tiene muchas cosas que hace bien, pero no se publica.
Cuando no un se saben intendente publicar, ¿verdad? asfalta 10 cuadras y no lo publica, es como que no hizo nada. Si la policía hace bien su trabajo y no le muestra a la ciudadanía va a seguir teniendo ese concepto de que la policía hace todo mal las cosas. Digo yo, ¿verdad? No sé. No, pero tenés toda la razón del mundo. Hoy día la estrategia comunicacional o las comunicaciones son fundamentales. Pero ministro, yo quiero insistir en este tema de la encuesta. Ahí se publicaba que el 97% de la gente encuestada era 97 contra 3. Era. Pero él dice que se suman las dos mitades de dos preguntas diferentes. Reitero, yo leí también, obviamente, estaba en el extranjero, pero enseguida me enviaron la publicación porque afecta directamente a la gestión. Y el titular decía, el 97% de los paraguayos aplaza al gobierno de Cartes en materia de seguridad. Pero voy a leer el desmenuzado de la encuesta, decía el 52%, y recuerdo bien este número, el 52% considera que continúa igual, o sea que no ha habido avance. Y se le sumaba un 30 y pico por ciento que ciertamente decía, hemos retrocedido. Bueno, pero escuche, ministro, si no hubo avance en un 52%, quiere decir que se aplazó, estamos hablando de este gobierno. Y bueno, ahí hay que considerar algo. Tal vez para mí puede considerarse no haber avanzado un aplazo. Claro. Pero finalmente, lo que reflejaba la encuesta, el dato real que reflejaba, es que la ciudadanía considera que todo continúa igual. Aplaza es un concepto muy fuerte, Carlos. ¿Sí? ¿Verdad? Y se asocia con empeorar. ¿Entendés? Entonces es una cuestión de utilización de palabras. Y yo te reitero, aunque me golpeó el titular, los datos desmenuzados también me preocuparon, ¿verdad? Porque el hecho de no haber avances no es aceptable. No nos olvidemos de la encuesta. Sí. Pero vayamos, porque al que más le interesa que hablar con precisión y con resultados es a usted. Obviamente. Y en base a eso convencernos o Mm. convencer a la ciudadanía de que se está avanzando o que se está procurando avanzar. ¿Cuáles son los números hoy que tiene el ministro del Interior con respecto a hechos de Y delincuencia? te doy un dato específico. Para insistir nada más. Yo ¿Le soy puedo un agregar fiel- algo? Sí. Agregado a la vez. ¿Qué diferencia hay entre la percepción de la gente y la realidad que usted va a decir ahora? Para mí un dato relevante e importante y producto de los datos arrojados por la Policía Nacional y es un dato de un mes atrás, que los hechos punibles utilizados cometiendo los motochorros, Sí, ¿verdad? motochorro. Disminuyeron en un 65%. ¿Por qué disminuyeron? Recuerden que se inicia el gobierno con una campaña fuerte de control de motocicletas y se incautan a diario, pero miles de motocicletas y Eso son se puede revisados ver en a la diario. calle, eso nosotros lo vemos en la Y eso calle. que obviamente hace reducir ese tipo de hechos punibles. Pero cuando surgen datos emblemáticos, como el caso de Lializ, como el caso de este joven por el cual fue consultado el presidente de la República, como que ese número pareciera mentiroso. O sea, ¿verdad? puedes hacer 20 cosas bien, pero con dos casos de este tipo te equipara o te deja peor. Así Ahora, es. la gente quiere resultados. Nosotros Sí, siempre hablamos claro. de eso, ministro. Claro que Acá aduana funciona bien si es que recauda bien. O sea, se le califica de Lo esa mismo manera. ocurrió con el contrabando, Carlos. Cuando yo le paso, o con el ministro de Industria y Comercio le pasamos el dato al presidente de la República de que las incautaciones en materia de contrabando aumentaron en 2 meses en un 239%, para nosotros ese es un dato alentador. Pero los titulares de los medios de prensa dicen otra cosa, ¿verdad? Pero la percepción de la gente en las calles es que hay inseguridad. La gente está, y uno lee por las redes sociales, ¿no? Dice, sentimos miedo al salir de las calles. ¿Y eso cómo se hace para Ahí, devolver esa sensación de tranquilidad a la gente cuando sale a la vos calle? estás mencionando, Aníbal, es fundamental. Porque a diferencia de otros, cuando nosotros señalamos la diferencia entre percepción de inseguridad e inseguridad propiamente dicha, no le queremos sacar la nalga a la jeringa. Porque la gente, además de sentirse segura, de estar segura, debe sentirse segura y eso también es obligación nuestra.